Cordial saludo, Fray Nelson. Me permito a continuación hacer la presentación del video síntesis, el Espíritu Santo en la teología de Yves Congar como resultado en este proceso del segundo corte. En este video la intención es sumergirnos en una obra fundamental como la teología de la teología contemporánea, el Espíritu Santo de Yves Congar, un teólogo dominico cuya contribución a la comprensión del Espíritu es clave para la renovación teológica del siglo XX. A lo largo de este proceso y esta presentación que haré de manera sucinta, la intención es explorar las tesis principales de Congar sobre el Espíritu Santo, sus implicaciones para la vida de la Iglesia y también, lógicamente, al final trataré de compartir algunas reflexiones personales sobre la relevancia de su enseñanza en el día de hoy. Entonces, voy a partir con la primera tesis, que es la teología del Espíritu Santo según Yves Congar. Entonces, primero, he de aquí de precisar que hay una centralidad del Espíritu Santo en la fe propia cristiana. Entonces, Congar inicia su reflexión, ¿cierto?, teológica, insistiendo que el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, no solo como una figura abstracta, sino como la presencia activa de Dios en el mundo. Por eso la cita que he puesto en la presentación: el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que es la presencia vivificadora de Dios que habla en el corazón de los creyentes. Está ahí, tal como lo narra los Hechos de los Apóstoles, vinculado, llenándonos y motivándonos para poder hacer la prédica y pronunciar la palabra concreta en esa prédica. También tenemos entonces el Espíritu Santo y la Iglesia, ¿cierto? Entonces, para Congar, el Espíritu Santo es clarísimo que es el alma de la Iglesia, el que guía, edifica, renueva. Cito nuevamente los Hechos de los Apóstoles, la obra bíblica o en la narración bíblica, y en la obra de Congar, ¿cierto?, se subraya que el Espíritu Santo no es solo el motor de la Iglesia en el plano de la historia, sino también el que la lleva a su santidad plena o a la plenificación de la santidad. ¿Por qué? Porque poco a poco vivifica, ¿cierto?, y orienta y guía a construir una iglesia, primero como templo personal, luego como templo en comunidad, cuerpo místico de Cristo, ¿cierto?, que nos lleva a compartir esa santidad y a vivir esa santidad también en un camino de perfección y búsqueda hacia Dios. También tenemos entonces como otro punto importante la tesis de Cristo y el Espíritu. Entonces, en esa relación entre Cristo y el Espíritu, Congar también hace un análisis profundo de la acción del Espíritu en relación con Cristo, puesto que es el Espíritu quien da vida a la obra salvadora de Cristo y quien la continúa en la Iglesia. Allí también entonces una cita que nos puede iluminar es: el Espíritu Santo es quien hace presente la resurrección de Cristo, transformando el mundo y a la humanidad en un nuevo orden, en el orden del amor de Dios, en el orden de estar convencidos hacia esa resurrección que nos permite solo comprender a través del misterio del Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que nos revela, pero es en Cristo, ¿sí?, desde el mismo pasaje bíblico, cuando se manifiesta a través de su bautismo: Él es mi Hijo amado, escucharlo, y pues toda la dinámica que se abre y se vincula a esa unión entre el cielo y la tierra de manera figurada, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Dios que ha estado condensado en el espíritu de la ley, ha estado siempre presente en el espíritu de la oración, pero que ahora se encarna, se hace hombre, y que a través de esa resurrección nos llena. Seguido, entonces, también vamos a tener otra tesis como la de el Espíritu Santo y los sacramentos, una de vital importancia en el entendido que en el ámbito sacramental Congar destaca el Espíritu como el que santifica y hace efectiva la gracia en los sacramentos, especialmente en lo que es en la Eucaristía y el bautismo para nosotros los
que somos católicos anglicanos, ¿sí? Reconocemos todos los 7 sacramentos también como tiene la Iglesia romana, pero en nosotros 2 esencialmente, la Eucaristía y el bautismo. Congar dirá, sin el Espíritu los sacramentos serían solo símbolos vacíos. Es Él quien los hace vehículos de la gracia de la salvación. Y bueno, desde el plano de lo católico romano, pues lógicamente 2 sacramentos más que imprimen carácter y que, digamos, se hace presente el Espíritu, la confirmación y el orden sagrado. Siguiendo, entonces a continuación tenemos una quinta tesis, que es la unidad y la diversidad. Esa unidad y diversidad, el Espíritu Santo es la fuente de ello en la Iglesia. Entonces Congar va a hacer un fuerte énfasis en la unión que el Espíritu Santo otorga a los miembros de la Iglesia, pero también en la diversidad carismática que Él genera entre la comunidad cristiana. Lo tenemos en el ejemplo de los carismas precisamente, que son de comunidades, corresponden a comunidades religiosas, pero también dentro de la dinámica misma y la vida misma de el ejercicio de nuestra misión. Después tenemos entonces el Espíritu Santo y la misión, como ya lo nombraba. Entonces vale aquí decir que el Espíritu también es quien impulsa a la Iglesia en su misión evangelizadora. Congar subraya que la evangelización no es posible sin el Espíritu, pues es Él quien que habita en los fieles y que nos mueve, ¿cierto? Nos otorga valor y las palabras necesarias para transmitir esa fe. Hechos de los Apóstoles, y por eso también cito del libro la siguiente frase: la misión de la Iglesia no es solo un esfuerzo humano, sino una acción que se realiza bajo el impulso y la dirección del Espíritu Santo. Tenemos también entonces el Espíritu Santo y la escatología como, digamos, como última tesis que resalto del libro, y es que finalmente Congar conecta la acción del Espíritu con la escatología cristiana, destacando que el Espíritu es anticipación del futuro prometido, el que nos prepara para la Iglesia definitiva, para estar en unión definitiva con Cristo a través de ese pilar principal de nuestra fe, que es la resurrección, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo es quien nos introduce en el tiempo del reino de Dios, quien hace que ya en este tiempo podamos vivir algo de esa plenitud escatológica. Estemos aquí, pero que será planificado en nuestra resurrección. Para finalizar entonces, algunas cositas, digamos, de la reflexión personal que me surgen, y es que revisando estas tesis de Congar, de manera particular, me impacta profundamente su énfasis en el Espíritu como presencia vivificadora de la Iglesia en un mundo marcado por la polarización, el individualismo, la secularización, ¿cierto? Esta visión de Congar entonces sobre la unidad en la diversidad parece supremamente más pertinente que nunca, y por eso nosotros los anglicanos tenemos ese lema: unidad en la diversidad y respeto en las diferencias. De tal manera que el Espíritu es, en definitiva, podría decirse, o como conclusión lo digo, que nos invita a construir una iglesia no uniforme, pero sí verdaderamente unida en Cristo, cuerpo místico de Cristo. Y esto me lleva a una reflexión más personal a través de las siguientes preguntas que me quedan para reflexionar, y desde mi punto de vista personal, pero también pastoral, y es cómo estamos viviendo esa unidad en nuestras comunidades, en la comunidad que tengo. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu nos transforme, o nos estamos conformando únicamente con una vida cristiana rutinaria y cómoda, sin impacto alguno? También encuentro profundamente significativo el hecho de que para Congar el Espíritu no es solo el garante de la salvación futura, sino también el presente activo que nos santifica, ¿cierto? Que nos permite ese camino, ir hacia el camino de la perfección, de la santidad, y nos envía a ser testigos de la fe, nos da la palabra, la fuerza. Esto nos da una fuerza renovadora para seguir adelante, no solo como individuos, sino también como comunidad. Simplemente cerrando, el pensamiento de Yves Congar de manera particular sobre el Espíritu Santo me invita a descubrir a la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto?, como alguien fundamental para la vida cristiana. Y de todas maneras, o de una u otra manera, perdón, Él es quien da vida, quien nos une, ¿cierto?, quien nos lleva hacia la santidad, hacia la plenitud del reino de Dios. Digamos, son como las conclusiones principales.
Espero entonces que este video haya sido útil para profundizar en esa reflexión del Espíritu Santo, en el papel que tiene el Espíritu dentro de nuestra iglesia católica, una santa y apostólica, y pues la invitación a seguir buscando, orando y viviendo esta verdad, porque como dice Congar, el Espíritu Santo es realmente el corazón palpitante de la vida cristiana. Sin Él no nos movemos, sin Él no podemos pronunciar una sola palabra para develar, para construir el reino. Muchas gracias por su atención.